Nuestro ámbito de investigación es básicamente la enfermedad de Alzheimer, pero dentro de este problema tan complejo estamos centrados en las fases iniciales de la enfermedad, aquella que todavía no se ha diagnosticado. Bueno, es muy importante porque hasta la fecha no se ha descubierto todavía, desgraciadamente, ninguna aproximación terapéutica que pueda curar la enfermedad de Alzheimer y nosotros intentamos entender qué ocurre en las fases iniciales para poder identificar algunas dianas que puedan ser susceptibles de tratamiento terapéutico y también para intentar poder diagnosticar la enfermedad en estadios mucho más precoces, lo cual puede favorecer que los tratamientos futuros puedan ser realmente eficaces. En el futuro, en los próximos años, esperamos poder validar, tenemos algunas dianas moleculares que en los modelos experimentales han funcionado muy bien y lo que queremos es poder llevarlos a estudios preclínicos y ver si realmente pueden ser de uso terapéutico en el futuro. Y por otro lado también hemos detectado algunas moléculas que en plasma parecen predecir la evolución de una alteración cognitiva a enfermedad de Alzheimer y eso permitiría un diagnóstico más precoz de la enfermedad y poder incidir sobre ella más tempranamente.